llevarlo. O la cucaracha también. En las patitas sale del desagüe y se pasea por la cocina y contamina las frutas o el agua. En cambio, el vector biológico es el patógeno, se desarrolla y multiplica dentro del vector. Por ejemplo, el mosquito anófeles. Miren, dentro del anófeles hay varios entradillos. Ingresa a los gametos masculino, femenino. Dentro de ellos el gameto masculino se divide, fecunda al gameto femenino. Luego hay un estadio de oquineto y así. Luego un oquiste, ¿no? Y un esporoquiste. Y dentro del esporoquiste hay varios esporozoitos que salen a probóscide cuando se alimenta el anófeles, por ejemplo, para la malaria. Plasmodium dice acá. Ujú, ujú, Plasmodium. Este es Anopheles gambiense, según este artículo, ¿no? Y para la Aedes aegypti, por ejemplo, también no tiene que infectarse con la sangre de una persona que tenga virus para que dentro del mosquito se replique y luego infecte a otra persona. O como el cules, por ejemplo, con la filaria se alimenta de la sangre de una persona que tiene microfilarias y luego en el mosquito muda, ¿no? A larva L1, L2, y cuando se alimenta inocula la larva L3 o filariforme o metacíclica, por ejemplo. Entonces, vector biológico. El triatominos, por ejemplo, son vectores de mal de Chagas, ¿no? Transmiten el Trypanosoma cruzi, mal de Chagas o tripanosomias americanos. El flebotominos, ejemplo, la luxomia, transmiten leishmania, ¿no? La UTA o la espundia. Aquí tenemos los criterios de identificación de vectores, vamos a enfocarlos desde el punto de vista parasitológico, por ejemplo, ¿no? Si vamos a ver acá, hay una pulguita muy particular llamada Tunga penetrans, ¿no? Y esto la hembra va a localizarse en la piel, ¿no? Y dentro de ello va digamos, a crecer y va a va a tener de muchos huevecillos que caen luego a la tierra y luego salen las larvitas, ¿no? Y luego en pupa y así, este es su ciclo. Entonces la lesión que vemos acá es, esta lesión. Entonces se obtiene la muestra y se identifica parasitológicamente, ¿no? Si es una hembra grávida, llena de huevecillos, entonces, tunga penetra. O en todo caso, podemos estudiar en el vector, buscar en la materia fecal si hay flagelados, protozoos flagelados, por ejemplo, lo podemos revisar al microscopio, ¿no? Y tener estadios observar estadios de epimastigote o tripomastigote metacíclico, ¿no? O si tomamos la muestra de sangre de una persona, en la sangre puede haber tripomastigote. En la fase crónica de la enfermedad, por ejemplo, hay un megacardias, megaesófago, podemos ver a mastigote. Entonces, el criterio parasitológico es ver, ¿quién lo transmitió? ¿De dónde viene el paciente? En esta zona endémica, donde hay este vector, ¿no? Un triatomino. Podemos llegar a triatomino, o géneros triatoma, ronios y pastrongilos, ¿no? De acuerdo a ciertas características de la antena, la morfología. Entonces es importante siempre desde el punto de vista parasitológico ver la morfología. Estamos observando huevos, larvas, adultos, ¿de quién? De anofelinos, de culicidos, ¿no? Y podríamos tener nombres de los géneros, ¿no? Es anófeles por la característica de los huevos, cómo se disponen, ¿no? Si tienen flotadores, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? O se ponen en paquetitos tan sueltos o negritos, ¿no? Y la larva tiene sifón respiratorio, este no tiene, este sí tiene. Este es más largo el sifón que el de acá. Entonces, sí. O el adulto es macho, hembra, según las antenas, pilosa, hembra, plumosa, macho, o la posición, cómo descansan ellos, ¿no? En la posición cómo se colocan ellos. Ahora, son piojos, es un piojo de la cabeza, un piojo, o es la ladilla, ¿no? Del pubis. O si es una garrapata, que es una larva, un huevo, bueno, huevo va a ser difícil de observarlo, pero es una larva, una ninfa, un adulto. Entonces hay características que nos van a decir. Por ejemplo, acá el adulto tiene 4 pares de patas, igual que la hembra, más grande que el macho, por ejemplo, y la ninfa se parece a los adultos, pero no tiene órganos desarrollados, ¿no? Órganos reproductores, pero se parece, ¿no? Digamos.
Pero la larva también, si lo vemos al microscopio, va a aparecer igualito que una ninfa, pero vamos a contarle las patitas. Tiene 3 pares, ya no tiene 4, ¿no? Y así. Y acá las pulgas, ¿no? Hay que verlo, son aplanados lateralmente, si tiene tenidios o no tiene tenidios. Estos tenidios son estos como pelitos, como bigotitos acá o acá en el pronoto también pueden observarse, ¿no? Entonces, podemos ver. Ahora, a nivel en general, ¿no? Pero ya si quisiéramos utilizar criterios entomológicos, tendríamos que ir a guías, ¿no? Por ejemplo, este es uno del INS, es una guía de procedimientos para identificación solo de triatominos, Hemiptera rhoduridae en el Perú. Entonces, allí hay claves que hay que seguir, ¿no? Si tiene ciertas características o no, vamos viendo las diferentes especies, ¿no? No es el motivo de la clase de hacer de ello, pero que pues, tiene en este caso cabeza, ¿no? Es su tórax y sus patitas. Podemos contar, ¿no? Entonces, ¿cuántas patas tiene? Uno, dos, tres. La antena, ¿dónde está la antena? En qué posición está. Si está al centro, teriatoma. Si está al extremo, es rótneo. Si está al lado de los ojos, pastrongilos, por ejemplo. Entonces, y otras características, detalles más específicos de cada una de las estructuras, de acuerdo a guías entomológicas o a claves entomológicas que nos dan ya el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, ¿ve? Acá con el doctor Abraham Cáceres habíamos identificado el Aedes aegypti el año 2000, mire, vector el año 2000, y estamos 2024, hay vector y dengue, ¿no? Entonces, esto lo encontramos, ¿no? Unas características diferentes, morfológicas, en el estadio de larva y pupa, y luego eclosionaron, pero ahora ese vector es motivo de causar enfermedad. En ese entonces no hubo hasta el 2005, no hubo casos, no hubo brotes, perdón, y luego autóctonos acá en la costa, en Lima sobre todo, pero de allí fueron apareciendo. ¿Qué se hizo bien, qué no se hizo? Ya quedará la historia a analizar, ¿no? Ya quedarán ustedes en el futuro a analizar qué pasó en todo ese tiempo y qué vendrá más adelante, porque ya dengue más complicado, digamos, con hemorragia, a eso no debemos llegar, ¿no? Entonces hay otras estrategias, bueno, un enfoque multidisciplinario para ver los problemas. El otro criterio epidemiológico también es importante de realizar la vigilancia entomológica, estudio de casos de humanos, estudio de brotes y sobre todo también la aparición de vectores que son resistentes, ¿no? Estos insectos o estos artrópodos que pueden tener resistencia, ¿no? Y así. Entonces, ¿cómo va en los tiempos? ¿Cómo el GLEM, acá dice distribución, ¿no? Del brotes de dengue a nivel global, la distribución, ¿no? Desde el 90 al 2015. Entonces, van viendo cómo se va dispersando esta enfermedad, pero necesita de vector importante. Otro es la identificación molecular, por ejemplo, esto es un método de algún artículo que se revisó en algún tiempo atrás, anófeles, especies de anófelos para distinguir diferentes especies de anófeles, dado un gen respectivo, se hacía una amplificación y luego se observaba, ¿no? De qué especie correspondía. Y bueno, acá se hacía la amplificación y luego se hacía cortes con enzimas de restricción y luego se revisan los productos digeridos, ¿no? Después de esta PCR, ¿no? Y el análisis de estos fragmentos de restricción, ¿no? Y así como está en este artículo, de acuerdo, después de una amplificación y luego del tratamiento con enzimas de restricción, podemos decir que anófeles es de acuerdo a este patrón electroforético dado los cortes en las secuencias de genoma, ¿no? Correspondientes a cada especie, van a tener estas secuencias en diferente posición, por ende a la hora de cortar vamos a tener diferentes productos, diferentes tamaños que a la hora de migrar van a migrar, ¿no? Los fragmentos más grandes están hacia arriba y los fragmentos más pequeños están hacia abajo. Bien, entonces este es un estudio que usan la tecnología de acá, que fue hecho acá en Perú, ¿no? De anófeles. Ujú. Bien, entonces, lo otro es la epidemiología molecular, también se debe implementar o estudiar para ver cómo estos artrópodos, en este caso vectores, Aedes aegypti, por ejemplo, este es en Brasil, ¿no? Entonces acá hay diferentes lugares, ¿no? Acá están las abreviaciones, ¿no?
Campos 2, Guaitacases, ¿no? Luego tenemos acá Aguaba Grande, Itaboratí, Itaperuna, así, ¿no? Entonces, aquí están las abreviaciones de los diferentes lugares y lo que ellos están tratando de evaluar, ver cómo estimar estas migraciones de la Aedes aegypti en el estado de Río de Janeiro, ¿no? Y sobre todo, la frecuencia del alelo KDR, ¿no? Este alelo tiene que ver con la resistencia a los insecticidas. Los valores indican tasas de migración, no indican tasas de migración, sino que son indicativos de posibles tasas de migración. Mire, hasta eso se está investigando. Entonces, quizás en el futuro ustedes también podrían integrar este grupo de investigación. El otro aspecto de la epidemiología molecular, por ejemplo, ¿no? Es en el mismo, también el mismo estudio, ¿no? De Brasil, ellos buscan, ¿no? Estos son los aedes que han estudiado en su país, ¿no? Y esta es otra especie que no es endémico en ese lugar. Entonces, y acá están las abreviaciones y los colores correspondientes a cada localidad y miren la proximidad genética que hay en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es un poco para que ustedes puedan tener la idea ahí. Bueno, ¿y qué enfermedades ocasiona? Según la OMS, tenemos, por ejemplo, Aedes. Aedes solo transmite 6 enfermedades: fiebre chikungunya, dengue, filariasis linfática, fiebre del Valle del Rift, fiebre amarilla, Zika. La mayoría son virus, parásitos, filarias linfáticas. Anófeles, miren acá tenemos, para también filarias, paludismo, virus, con ñon, ñon, ¿no? Parásito, la filaria y el paludismo es parásito, este otro es un virus. El cules, filarias linfáticas, parásitos, encefalitis japonesa y fiebre del Nilo Occidental, virus. Entonces, ven, todas estas casi transmiten Aedes, anófeles, cules, transmiten filarias, ¿no? Como cualquiera filarias en general. Luego, la otra tabla que nos proporciona la OMS es que los caracoles acuáticos también son vectores de una enfermedad llamada esquistosomiasis, ¿no? Que es un parásito. Genes, fiebre de la pucha, es un virus. Simúlidos, oncocerca, que es la ceguera de los ríos, es un parásito. Y las pulgas transmiten peste, ¿no? Transmitida de las ratas al ser humano, es una bacteria. Tungiasis, que hemos visto, ¿no? Es un ectoparásito. Piojos, transmite tifo, fiebre recurrente transmitida por piojos, que son bacterias, ¿no? Entonces, la gama de patógenos sigue creciendo acá, ¿no? Flebótomos transmite leishmania o fiebre transmitida por flebótomos, que son virus. Leishmania es un parásito, ¿no? Y las garrapatas, mire, transmiten 6 enfermedades, ¿no? Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, enfermedad de Lyme, muy conocida esto en Estados Unidos, por ejemplo, le afectó a Dalía, por ejemplo. Fiebre recurrente, la borreliosis, rickettsiosis, cefalitis transmitida por garrapata, tularemia. Entonces, cada uno es virus, tenemos 3 bacterias acá, virus encefalitis y la tularemia es una bacteria. Triatomino, ya hemos hablado, es un parásito, ocasiona tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Y la mosca tsetse es un parásito, ocasiona la enfermedad del sueño o también tripanosomiasis africana. Entonces son dos enfermedades diferentes, dos patógenos diferentes, ¿no? Pero son tripanosomas. Entonces, vectores hematófagos, la mayoría son hematófagos, acá están los ejemplos, ya que hemos mencionado en las tablas anteriores, y esto es sacado de otra referencia. Y aquí, factores que influyen la presencia de vectores, factores demográficos, ¿no? Ambientales, sociales complejos, hasta las migraciones podrían llevar, ¿no? Llevan una persona, viajó, abrió su maletín y salieron a Aedes, ¿no? Al abrir la maletín. Viajes al comercio internacionales, por ejemplo, en los aeropuertos hay un control de vectores, roedores también, ¿no? Entonces, para que no ingresen otros vectores que no hay acá. La urbanización descontrolada, ¿no? Vivir en la selva donde no antes existía humanos, pero hay el ciclo silvestre, puede transmitir. Cambio climático, claro, la temperatura influye bastante, y la proliferación y adaptación silenciosa. Por ejemplo, este es el ciclo de Manzanella-Ozardi, mire, muy característico y típico de las zonas de la selva de nuestro país. Y acá importante es los aspectos que hay que tener en consideración, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos especies de anófeles y en las Américas y la distribución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la especie, no? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde lo han encontrado? Y de otro,
los hábitos de alimentación, si es antropofílico, zoofílico, si tiene una alimentación, una picadura fuera de lo exofágica o endofágica, fuera o dentro de la casa, si fue en la noche, en el día, etcétera. O sea, mire, estamos solo hablando de anófeles. Miren, cada especie tiene un comportamiento diferente. La prevención y control de vectores, considerar el uso de insecticida, ¿ya? Salvo que sea resistente, entonces hay que ver otra alternativa. Redes impregnadas con insecticida, eso es una recomendación bastante buena. Control de hábitat de los vectores, donde viven, si es agua almacenada, hay que eliminarlo, cambiarla cada pocos días. Por eso una de las propagandas de uno del Ministerio de Salud fue lava, lava, tapa, tapa, para el Aedes aegypti, por ejemplo, ¿no? Mejor, ahí se previene a nivel del ciclo del vector, ¿no? El estadio huevo, larva hasta pupa, ahí podemos interrumpir el ciclo del vector. Entonces, y las redes impregnadas con insecticidas, ahí actuamos para el adulto, que no se acerque a picar, ¿no? Hay que mejorar el saneamiento ambiental, hay casas cerradas, charcos o lugares naturales donde se almacena y el ciclo del vector va a estar presente, ¿no? Entonces eso hay que cuidar. Educación de la población, este es muy importante, educar a la población, ¿no? Que esto, digamos, es un reto, cómo llegamos con el mensaje en actividades de prevención de estas enfermedades transmitidas por vectores. También los conflictos sociales, había el problema, por ejemplo, bueno, todavía, ¿no? Sigue el problema de la inseguridad, por ejemplo, en el norte, ¿no? Ahora ya más en Lima también, decían de que allá iban a hacer los controles vectoriales en las casas y los asaltaban, ¿no? A las personas que iban. Entonces, acá hay un esquema que resume las diferentes medidas, ¿no? Y lo otro es indicadores entomológicos. Diferentes entomológicos. Solo para el triatomino, esa es una guía que está esto, ¿no? Por ejemplo, hay y infestación domiciliaria o índices de dispersión. El otro son índices de seguimiento y evaluación, indicadores de sistemas de vigilancia, y cada uno nos va a dar una información, ¿no? Índice de infestación domiciliaria, intradomiciliaria, índice de infestación peridomiciliaria, índice de infestación natural, porte cruci, índice de colonización, índice de densidad. Entonces, y así podrían ustedes revisar la información. El control vectorial, el aspecto importante es la manipulación del microbioma del vector. Por ejemplo, ¿no? En la manipulación del microbioma, el vector tiene su microbioma también. Destaca para los mosquitos, sobre todo de malaria, se han hecho. En la absorción de parásitos, las bacterias, ¿no? ¿no? De parásitos, las bacterias paratransgénicas naturales o modificadas en el mosquito podrían bloquear la infección mediante la secreción de factores antiparasitarios. Ejemplo, al infectar especies, ¿no? Con bacteria Wolbachia, acá está la bacteria Wolbachia, según la leyenda son puntitos marrones, ¿no? Ustedes ven ahí que pueblan la línea germinal y ocasionalmente otros tejidos. Puede bloquear la infección contra variedad de parásitos, aunque se desconoce el mecanismo preciso de cómo esto se logra. Estas estrategias se basan en la propagación de estos agentes, bloqueadores o entomopatógenos, hongos o bacterias, ¿no? Aparte de la Wolbachia, a través de la población de vectores, por ejemplo, añadiéndolos a trampas de azúcar cebadas o sitios de reproducción de la larva para que los vectores la recojan del medio ambiente, ¿no? Los agentes biológicos podrían transmitirse de los padres a hijos a través de la transmisión vertical al huevo o a la larva. O sea, si uno de los vectores tiene progenie, va a tener todos con Wolbachia. Y esto hace que, la, que no se, digamos, no tenga el parásito o el virus, ¿no? Ejemplo, ¿no? La Wolbachia, que hace? Acorta la vida del mosquito. Por ejemplo, acá según este artículo, base de 61 a 27 con Wolbachia. Aumenta la resistencia a la infección de algunos virus como dengue, zika y chikungunya, provoca incompatibilidad citoplasmática. Entonces, al liberar mosquitos machos infectados con Wolbachia en una población de hembras no infectadas, los productos no son viables o disminuye drásticamente la población. ¿Ven? Aquí tenemos 14 días después de consumo de sangre contaminada con dengue, zika o chikungunya, el 100%, ¿no? Porcentaje de virus en la saliva transmisible, acá sin Wolbachia 100 y acá con Wolbachia 0. O sea, no hay virus, compite y bueno. Otro aspecto es el cambio climático, siempre es importante, temperatura inversa pasada, por ejemplo,
precipitaciones primaverales. En este estudio, por ejemplo, esta es la enfermedad de Lyme, este es un eritema crónico migratorio típico de ello, ojalá que no haya, dijeron que por ahí podría haber algunos casos, pero no hay la evidencia, bueno, o hay pocos estudios. Observamos acá en este mapa, en la zona céntrica de Estados Unidos, no hay reportes estas ixodes, que son vectores, hay dos ixodes pacíficos y otro ixodes escapularia. Entonces vemos que dónde están estas garrapatas duras y cómo estos van a ir, están localizadas por regiones. Pero independientemente de que los vectores estén localizados, miren los casos de enfermedad de Lyme, que es todo un tema bien serio, si no se diagnostica, ¿no? Y no se trata. Miren cómo va incrementando de acuerdo al análisis de diferentes variables. En ese artículo mencionan temperatura invernal retrasada, precipitaciones primaverales, días calurosos, seco, temperatura, precipitaciones, la temperatura, cómo varía en el día y cómo varían las precipitaciones, que muy bien pueden servir para muchos vectores, ¿no? Entonces, así. El otro es la edición genética, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, para el orden hemíptera, ¿no? Que se remonta más o menos de 230 millones de años atrás, mire, en el periodo pérmico, ¿no? Cómo todo este orden hemíptera ha sido secuenciada y se tiene información de todo el genoma de ellos, ¿no? De acuerdo a diferentes metodologías. Y la idea es que ver cómo se lucha ello. Y en agricultura se está trabajando y en salud también, pero bueno, por cuestiones también éticas se tiene que ver hasta qué punto esta edición de, de los genomas a través de la tecnología CRISPR-Cas9 podría ayudar. Hay modelos con Drosophila, con Tribolium castaneo, Aedes aegypti mismo y Bombix. Entonces, es un reto ahora para la ciencia llegar a ello. Esta es la referencia, jóvenes, ¿no? Y muchas gracias. Disculpe que me pasé unos minutos, pero bueno. ¿Alguna pregunta? Ujú. ¿Me escucharon, señor delegado? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, todo claro, muchísimas gracias. Ya. Entonces, bueno, hay un panorama, ¿no? De lo que se puede hacer, ¿no? Con estos vectores que poco a poco, bueno, nos van a afectar de alguna forma, esperemos. Todavía a mí no me ha dado dengue, espero que no me dé. Entonces, la probabilidad de que se vaya complicando es cuando varias infecciones por dengue ocurren, porque la inmunidad a veces, en este caso, no nos ayuda. A veces en algunos complica, ¿no? Las reinfecciones. Bien, joven, entonces cuidémonos de los vectores que no nos estén picando. Listo, buenas noches ya, ¿no? Sí. Gracias, eso sería todo. Gracias, doctor. Buenas noches, estimados estudiantes. Soy la profesora Juliana Romero y está a mi cargo en la clase teórica sobre pulgas. Buenas noches, doctora, y bienvenida. Bueno, entonces empezamos. Voy a compartir la pantalla y me indican si se observa, por favor. ¿Se observa? Sí, doctora, se observa. Hay un ratito, voy a iniciar la grabación. Y bueno, el tema del día de hoy es acerca de la pulicosis. La pulicosis es el ectoparasitismo temporal ocasionado por las pulgas. Todos creo que conocemos a una pulga, la hemos visto y hemos tenido la experiencia de verla o que nos haya picado, ¿no? Son insectos que pertenecen a la orden Ciponaptera. Existen varios géneros y especies que afectan a los animales y también al hombre. No hay una especificidad estricta del huésped. Pueden ser
transmisores estos de alguna zoonosis, y esta clase tiene como objetivo que reconozcan las diferentes características de estos ectoparásitos y la identificación de las estructuras diferenciales, ¿no? Así también como la importancia médica que presenta. Tomé este artículo para poder comentarlos con ustedes. Este es un artículo que, si bien es cierto, es del año 2010, publicado por el doctor Ciro Maguiña, en el cual en este momento, en julio del 2010, hace pues el estudio, ¿no? Donde ha hecho un análisis, donde se presenta por primera vez en el Perú 4 casos de peste neumónica en la costa del departamento de La Libertad. Él hace relevancia en este trabajo ciertas características que nosotros debemos de reflexionar, ¿no? Porque él lo presenta aquí como un hecho bastante grave de salud pública y que así fue, ¿no? En el Perú, que revela que nuestro país todavía tiene males infecciosos que son ancestrales y que requieren apoyo e inversión. Y que a pesar del tiempo, ¿no? Vamos a ver ligeramente después cuál es la situación que se da actualmente en nuestro país respecto a la peste, ¿no? Que es aquella enfermedad, aquella infección que producen las pulgas, algunas especies de pulgas. Entonces, él nos hace recordar en este artículo cómo ingresaron o cómo se dio esta peste, ¿no? Cómo ingresó al Perú. Y fue a través de los puertos del litoral de la costa peruana en el año 1903, donde un barco, Serapis, procedente de Bangkok, trajo a los portadores, ¿no? ¿Cuáles son los portadores? Pues las ratas, cuando desembarcó en el Callao. Y fue en el año 1919 que precisamente un estudiante de medicina, por eso me llamó la atención este artículo cuando estaba revisándolo, de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad de nuestra universidad, falleció atendiendo a estos pacientes afectados con la peste. Esta duró varios años, ¿no? Varias décadas, inclusive dice el artículo, hasta que pudo ser controlada. Después, esta peste migró a las zonas rurales, especialmente en las zonas más pobres, y de la región norte del país, a Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad. En 1994, dice en este artículo, se presenta un brote, ¿no? En el cual hubo más de 1.000 infectados y 35 fallecidos. Entonces, La Libertad tuvo casos de peste bubónica en Valle Chicama en el año 1992 al 94. Y posteriormente ya esta se disemina en los roedores. Primeramente eran los roedores silvestres, pero ya se han hecho la zoonosis, en este caso epizoonótico, con los roedores domésticos, ¿no? Digamos, porque tenemos varios géneros. Entonces, esta peste, en donde el agente etiológico en sí es la Yersinia pestis, ¿no? Y ha sido hallado más de 200 especies en los roedores silvestres y 80 especies de pulgas son vectores de esta. Dado esto, y buscando cuál es la situación cuál es la situación en el Perú, encontramos aquí que en los departamentos en los cuales la información es del año 2016 al 24, donde en el año 2024 hay 2 casos sospechosos, todavía no se han notificado como casos sospechosos de peste bubónica en el departamento de Cajamarca, ¿no? Y vemos nosotros que en el año 2016, 17, los últimos casos fueron en el año 2018,
con 4 que fueron ya notificados y esos eran casos confirmados. Y después en los siguientes años no tenemos casos. Ahora, aquí puede haber pues el factor de que no se hayan hecho esas notificaciones porque en el año 2020 tuvimos a la pandemia, ¿no? Entonces, actualmente ya están habiendo y hay algunos brotes, estos casos sospechosos, todavía fueron en la semana 16 del 2024, donde se han notificado como sospechosos. No es la información que he podido. Ante toda esta situación, entonces nosotros debemos de conocerlos. Lo que quiero exaltar es que tengan la motivación de poder no solamente ver como un artrópodo y un ectoparásito que moleste, fastidioso, que causa, pues, ¿no? Estas picaduras y estas molestias, sino aquello que puede trascender, miren, a una peste o una epidemia, ¿no? Entonces, nosotros queremos conocer las características principales que presentan estos, ¿no? A dónde pertenecen, cómo los podemos identificar, los debemos de capturar, ¿no? Para poder hacer la identificación y el entorno en el cual vamos a encontrar a estos ectoparásitos. Tenemos que estas pulgas son, o conocido con el nombre eh, común de pulgas, pertenecen a la orden Siponaptera. ¿Qué significan que son siponápteras? No presentan alas, son insectos ápteros. Al ser de la clase insecta, solo tienen 3 pares de patas, son aplanados lateralmente, ¿no? Dorso lateralmente, y miden aproximadamente de 1.5 milímetros a 4 milímetros de longitud. Se clasifican en base a las estructuras quitinosas en formas de peines o también llamados tenidios que pueden existir en la cabeza, en el tórax, como vamos a indicar en las siguientes diapositivas. También en su morfología va a presentar una espermateca que es propio de las hembras, ¿no? Y también otras características. En esta diapositiva estamos colocando las características, ¿no? Más saltantes, el color que presentan marrón o café oscuro, son lustrosos, brillositos y están fuertemente quitinizadas, ¿no? Y con espinas, y tienen metamorfosis holometabla. En la cabeza, ¿qué es lo que vamos a observar? Presentan ojitos simples, antenas con un flagelito y modificado a manera de una clava, aparato bucal, picador, chupador o succionador, ¿no? Le llaman. Y un peine genal que se da en la parte anterior. Después va a haber un esquema donde se están localizando o se van a indicar qué se refiere, ¿no? Con el peine genal. En el tórax, este es un cuerpo quitinoso, resistente. Las patas son fuertes y grandes, ¿no? Sobre todo el tercer par de patas, porque estas les sirven para saltar, ¿no? El tercer par de patas es más desarrollado, más grande, y les sirve para saltar. Están provistas de uñitas. Estas uñitas las utilizan para adherirse al huésped, a la ropa, ¿no? El huésped, ¿no? Y su cuerpo está bastante comprimido, ¿no? También pueden presentar en esta zona algunos, ¿no? Un peine pronotal y que les va a servir, estas características sirven para poder identificar el género y la especie. En el abdomen poseen una estructura sensorial. Esa estructura sensorial del abdomen se llama
Pygidio, ¿no? Que le va a permitir establecer cómo está el área. Es amplio, es comprimido, eso ya hemos dicho, porque es bastante comprimido, ocupa 2/3 de toda su longitud el abdomen y tiene 10 segmentos. Aquí tenemos a la estructura de la pulga, en las cuales están divididas, ¿no? Miren, la cabeza, está todas las partes de la pulga. La cabeza, donde presentan el ocelo, el ojo, unas antenas pequeñitas con clavas. Este es el peine genal, el que está en la parte delante de la cabeza, ¿no? Sus palpos, sus labios. En el tórax se van a ubicar los peines pronatales. Algunos géneros y especies de las pulgas lo tienen. Son características que nos van a permitir identificarlos. Y también en esta zona tenemos los pares de patas, 3 pares de patas. Están con cementadas coxa, fémur, la tibia, el tarso y terminan en uñitas, ¿no? Que es lo que le facilita la fijación. Y el abdomen, que miren es bastante largo, casi son los 2/3, tiene 10 segmentos. Acá tenemos el epigigio y la espermateca, que es taxonómica en caso de las hembras. Solo las hembras tienen espermateca. ¿Qué, qué ciclo evolutivo va a presentar esto? ¿No? Primero, que presenta de tipo metamorfosis completa, tenemos huevo, larva, pupa y adulto. La metamorfosis completa es precisamente cada estadio es diferente, ¿no? Tenemos que los huevos pueden estar, este es un promedio, ¿no? Porque depende el desarrollo o el que puedan evolucionar estas pulgas depende mucho de las condiciones del medio ambiente, ¿no? Si las condiciones son favorables, el clima es favorable, van a multiplicarse, reproducirse más rápidamente, mientras que si las condiciones no son favorables, tienden a permanecer o, de acuerdo a eso, pueden estar en etapa de letargo. Miren, los huevos los deposita la hembra aproximadamente de 13 a 18, ¿no? En cantidades, están en el medio ambiente, generalmente están en los rinconcitos, en las casas, o si tenemos mascotas, en las camas de las mascotas, ¿no? Después de un periodo de 4 a 10 días empiezan la muda, primera muda, puede tener hasta 3 estadios larvarios, ¿no? Va mudando. Ya, después de esto, en esta etapa se alimenta, ¿no? De detritus, puede estar en un periodo de 7 a 40 días en todo este ciclo para llegar a empuparse, ¿no? Se va formando la membrana alrededor y en esta etapa ya no se puede alimentar y aquí puede permanecer o rápidamente en 5 en una semana eclosionar o si las condiciones del medio ambiente son adversas pueden permanecer hasta 180 días, ¿no? Más para llegar a salir, a tener la fuerza para romper la membrana y que salga el adulto. En esta imagen, nosotros estamos representando el ciclo, ¿no? De la pulga, Cynocephalides felis, que sería la pulga del gato, ¿no? Y con las medidas que tendrían cada elemento, ¿no? De esta, por ejemplo, el huevo, miren, pequeñísimo, 0.5 milímetros, las larvas entre 1 o 2 milímetros, por eso a veces las podemos observar como si fueran unas pequeñeces, rositos chiquititos, ¿no? O como unas líneas que están en el suelo, los barremos, no nos damos cuenta. Las pupas de 2 a 3 milímetros y la pulga adulta
dependiendo del género y especie, entre 2 y 4, ¿no? Entonces estamos aquí, los huevos de la pulga, eclosionan, dependiendo de las condiciones ambientales, ¿no? Entre 1 a 6 días. Luego se van a formar el estadio larvario, dependiendo, ¿no? Generalmente son de 2, 3 mudas que se dan hasta que se empupen, ¿no? Después de esto ya pueden quedarse en este estadio de pupa latentes hasta llegar a ser adultos. Ahora, dentro de la importancia médica que tienen las pulgas, estas pueden causar patologías. Patologías directas, como la pulicosis en sí y la tungiasis, ¿no? O también indirectas, al actuar como vectores y huéspedes intermediarios de algunos patógenos. En el caso de que tengamos la acción parasitaria como pulicosis o tungiasis, tenemos que la pulicosis es un cuadro dérmico que se presenta por la picadura excesiva de estas pulgas, ¿no? Es un ataque hematofágico que están con las pulgas. Y hay cuadros que van a relacionarse con estas reacciones alérgicas, va a producir urticaria, y tenemos varios géneros y especies que son las que vamos a estudiar ahora porque son de importancia médica, que nos va a permitir nosotros vamos a poder reconocer. Tenemos a la Pulex irritans, es el nombre científico, ¿no? Y el nombre vulgar o el nombre común con el que se le conoce a Pulex irritans es la pulga del hombre. Después a Cynopsila shopis, que es el nombre científico, tiene el nombre común de pulga de las ratas. Y Ctenocefalides canis, conocida comúnmente como la pulga de los perros, y Ctenocefalides felis, conocida como la pulga de los gatos, ¿no? El nombre ya en el cual se está refiriendo tenemos que es por donde generalmente vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, en casa no tenemos una mascotita, perritos, gatitos, hay que siempre tener el control veterinario para hacer el control de estas pulguitas que presentan o que puedan presentar. ¿Cuáles son las características que van a presentar cada una de estos géneros, especies de pulgas? Se van a diferenciar utilizando las estructuras que habíamos mencionado anteriormente, como la cerda ocular, como los tenidios o peines, genales y pronatales, las suturas de la mesopleura, la espermateca y la genitalia del macho. Entonces nosotros aquí observamos, por ejemplo, en Pulex irritans, tienen una cerdita en este lado, no favorece mucho la imagen, pero carece de mesopleura, carece de peines genales y pronatales. En este caso, no se nota bien, la espermateca yo puedo decir, no aparece. Es un Pulex irritans, esas son las características generales, ¿no? Y sería macho. Aquí sí notamos, por ejemplo, Cynopsila shopis, tampoco tiene peines genales ni pronatales, pero sí mesopleura dividida. En el segundo par de patas, segundo artejo, tiene aquí una mesopleura dividida. Ese es característico de Cynopsila shopis, una de las características de género de especie. Y acá la espermateca, entonces es hembra. Ctenocefalides felis, ¿no? Sí presenta peines genales y pronatales. Y de característica acá no se puede, este es macho, no observamos espermateca. ¿Y qué es lo que nos va a ocasionar? ¿Cuál es la sintomatología
de la picadura, porque recordemos que es, perfora y chupa, ¿no? Una cúpula eritematosa, centrada, con una petequia que nos va a dar un prurito bastante intenso. ¿No? Tenemos en el caso de pules irritan, Cenotefalides felis, Cenotefalides canis, Xenophila shopis, son pulgas no penetrantes, o sea, van a picar, pero son ectoparásitos temporales, ¿no? Pero están ahí, se alimentan y se van. No es como, vamos a ver a la siguiente pulguita, que sí es, penetra y se queda en el tejido, ¿no? Tiene tropismos, o sea, preferencias por ciertos huéspedes, estos tres géneros, pero con frecuencia se alimentan de diferentes especies de animales porque tienen pues la necesidad de alimentarse, ¿no? Aquí tenemos la imagen de cómo es, ¿no? La picadura en forma, esto es una. Entonces, si tenemos varias picaduras, nos causa, el rascado nos puede llevar a una complicación de algún tipo de infección pues, secundaria, ¿no? Tungiasis. Aquí vamos a hablar que esta pulga sí penetra, por eso se llama tunga penetrans, ¿no? Que va a producir la enfermedad de la tungiasis, ¿no? La infestación de la tungiasis. También tiene el nombre común de niwa, pique. Ustedes de repente han escuchado ese nombre, ¿no? Entonces, ¿por qué se considera que es penetrante? Y de ahí viene su nombre. Porque se introduce en la dermis del huésped durante un periodo largo, ¿no? Tanto que solamente de ahí sale, muere la hembra, ¿no? Después de depositar todos sus huevitos. ¿Qué características presenta? Pequeñitas, 1 milímetro, de color café rojizo. Viven en los suelos arenosos, en los chiqueros, en los corrales, en los establos de todo, de cerdos, ¿no? En los arenales, porque ahí a veces transportan a los animalitos de un lado a otro y van dejando a estas pulguitas, ¿no? En el polvo de los corrales, de los establos, ahí los vamos a encontrar. ¿Y cómo se va a realizar? Miren, es pequeñita, tiene una cabeza angular. Si me mide 1 milímetro, nada más es la más pequeñita de todas las pulgas de importancia médica, ¿no? Esta, después de madurar, la tunga penetrans hembra, después de madurar, va a copular. Y esta va a penetrar en la dermis. Va a penetrar en la dermis y permanece allí alimentándose de las células y los fluidos. Ahora, ¿en qué zona se va a localizar? Generalmente las personas que andan o están trabajando en estos chiqueros o están en la arena sin zapatos o con sandalias, las pulguitas se meten debajo de las uñas en las zonas más blanditas, ¿no? Pero también puede estar en la planta de los pies, algunas zonas más blandas, ellas se van a introducir ahí. Y ahí es donde se va a estar alimentando de las células, de los fluidos, los huevitos, ella va madurando, ¿no? La hembra, sus huevos en el abdomen de la pulga, que va a aumentar, miren, hasta 10 veces el tamaño. Aumenta hasta 10 veces el tamaño. Disculpe. Aumenta hasta 10 veces el tamaño y puede estar 2 semanas después de que se ha dado la infestación y ha llegado a ser, miren, tan grande que de por sí, por esta zona, que es el orificio, ese puntito que se pone oscuro,
¿no? Hasta, le decimos como un punto coagulado, por ahí van a empezar a salir pues los huevecitos, se revienta, ¿no? El abdomen. Y son liberados en el ambiente todos estos huevos. Ahora, Tunga penetrans puede estar relacionada, por ejemplo, con los cerdos, con los perros, porque a veces los perros los colocan a cuidar estos sitios, corrales, ¿no? Y en eso ahí se infestan. Y otros animales, ¿no? Eh, Después de que nosotros, o sea, después de que una tunga ha hecho este daño en uno, imagínense que se ha infestado una persona no por una, sino varias tungas, ¿no? Entonces se dice que el ataque de 200 o menos, de repente, pueden ocasionar la imposibilidad de la marcha, porque causa pues un daño bastante molestoso, inclusive pueden haber infecciones secundarias y si no se cura a tiempo puede complicarse y llegar pues a agravarse el problema, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando se observan este tipo de lesiones en las personas, sobre todo que viven en ciertas zonas, ¿no? Porque cuando llegan al consultorio se les pregunta dónde viven, qué actividad realizan, y bueno, ahí nos podemos dar cuenta mayormente de dónde han podido obtener este tipo de infestación, ¿no? Estas lesiones se van a convertir en nódulos en la piel que se van a ubicar, y hemos dicho en la zona más blanda, pueden darse debajo de las uñas, de los pies o en las plantas, ¿no? En las zonas más blandas. Va a presentar mucho prurito, inflamación, en algunos casos se llega a desarrollar infecciones secundarias, como les había mencionado, y si no se interviene a tiempo, porque el único tratamiento es extirparlo, puede llegar a deformar los dedos o las uñas, ¿no? En este caso, en algunos casos puede llevar a la gangrena, complicarse con hongos o con bacterias. Aquí tenemos una foto, miren, donde hay varias tungas que han hecho en esta zona de esta persona, como tiene, si no se cura a tiempo, puede llegar hasta a tener complicaciones más graves, ¿no? El tratamiento es extirparlo asépticamente, desinfectando las lesiones y sacando toda porque adentro ahí tenemos a la hembra que se ha quedado, ¿no? Porque ella ya explotó, digamos, salieron los huevecillos al ambiente, pero quedó ahí. Tiene que sacar todo eso, cubrir con vendajes hasta su total curación y cuidarse de no infectarse o tener otro tipo de infecciones secundarias, ¿no? Eso es por un lado la forma de contacto o la infección directa. Después tenemos que las pulgas pueden transmitir, ¿no? Enfermedades. ¿Qué van a transmitir? La peste negra o el tifus murino. Estas pulgas como vectores, ¿no? Van a poder transmitir la bacteria Yersinia pestis, que es causante precisamente de la peste negra. Esta bacteria se mantiene en la naturaleza entre roedores silvestres y las pulgas y llega al humano por medio de roedores o animales domésticos y también las pulgas, ¿no? El principal vector de esta bacteria es Xenocilla shopis, aunque también se ha detectado que Pulex irritas también puede funcionar como vector, ¿no? Entonces, el ciclo que se da de rata a pulga, de pulga a rata, de la pulga al hombre y del hombre al hombre, o sea,
se está en ese ciclo. El agente causal de la peste negra va a ser Yersinia pestis, y el vector biológico en este caso principal es Venusela shopis, ¿no? Que es la pulga de la rata. Aquí tenemos que de estos vectores de la pulga en el mundo existen más de 1500 especies, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, de las cuales aproximadamente 200 que son los vectores que están relacionados con los roedores silvestres, están vinculadas a la transmisión de la peste, ¿no? En este caso es Xenopsila shopis. En el Perú se han registrado 40 especies de pulgas, dentro de las más importantes. Tenemos también a la Polígenes litargus en el área rural, y en el área urbana tenemos a Xenopsila shopis, ¿no? ¿Qué va a ocasionar, no? ¿Qué tipo de...? Tenemos que las bacterias se van a multiplicar en la luz del intestino del vector. El vector, aquí lo tenemos. Ahí, en la luz del intestino del vector, y van a provocar allí un tapón en el proventículo que induce a la regurgitación, porque ellas pican, aspiran y regurgitan, ¿no? En ese contenido intestinal con las bacterias, mientras está picando. Entonces, la infección va a provocar la muerte de la pulga en 10 días aproximadamente. Pero la pulga no deja de seguir incrementando los intentos de alimentación, porque como está obstaculizado sigue teniendo la sensación de hambre, o sea, quiere seguir alimentándose y por eso sigue picando y sigue, ¿no?, inoculando. Ahora, Yersinia pestis también mediante la picadura, ¿no? Se transmite también mediante la picadura. Ay, acá tenemos. El ciclo, antes de continuar. Bubónica va de pulga a rata, este es el ciclo natural. Pero si ya tenemos inoculación al hombre, la pulga al hombre, vamos a tener dos formas en las cuales va a continuar esta cadena epidemiológica, ¿no? Si vamos de pulga a hombre, nada más la forma bubónica, y cuando se da de hombre a hombre, lo que tenemos es la forma neumónica, porque el mecanismo sería por inhalación. En la fase neumónica, que la representamos aquí, la inhalación de las bacterias pueden ser mediante las salivas o secreciones nasales, ¿no? Estas epidemias pueden presentarse en brotes en los cuales hay que estar atentos de las notificaciones para poder actuar inmediatamente, ¿no?, en esto. En esta imagen estamos viendo a las pulgas, ¿no?, que es un esquema de las pulgas, que también son vectores de Rickettsia typhi, ¿ya? Esta pulga es agente causal del tifus murino, o también conocido como tifus endémico. Estas tifus, las Rickettsia typhi se mantienen de forma natural en los roedores. Aquí lo que estamos representando, no será mi puntero, es el esquema de la pulga, cómo se está ella alimentando, inoculando y regurgitando. Pero aquí es donde está la obstrucción en el proventículo, donde hay una intensa multiplicación del bacilo. Entonces, cuando se alimenta, aquí se obstruye. Entonces sigue teniendo hambre y sigue picando, ¿no?, indefinidamente. Y por eso es de que en su intento sigue inoculando más bacilos, más bacterias. Aquí es donde hablamos del tifus murino, ¿no?, que es ocasionado por Rickettsia typhi. Su vector biológico es Xenopsila shopis también.
¿Cómo se presenta la cadena epidemiológica del tifus murino? Tenemos que las riquecias, a ver, se van a multiplicar en las células del tubo digestivo de la pulga y se van a excretar en las heces. Aquí está la pulguita y acá están las heces que deposita la pulga. Entonces, la transmisión ocurre por contaminación de la piel, las laceraciones que podemos tener, o por mucosas, por inhalación o por ingestión de las bacterias presentes en las heces de la pulga. La infección en personas por lo general es benigna, de baja mortalidad. Los síntomas a menudo pueden incluir fiebre, sarpullido, debilidad, afección del sistema nervioso y el sistema renal también. Tenemos que el ciclo natural se va a dar entre la pulga y la rata. En el caso del hombre, por contacto, por inhalación, ¿no? Y va de la pulga, ¿no?, al humano, en este sentido. Aquí este es un esquema de cómo deposita sus deyecciones la pulga, y en las cuales hay abundante multiplicación de las riquecias, ¿no?, en el epitelio del intestino, y lo elimina en las heces. Se seca, se hace polvillo, ¿no? Y el hombre, por contacto o por algún accidente, lo inhala, y esta es la forma en la cual va a infectarse, ¿no? Antes de pasar a esto, hay que poner también que existen otros tipos de Rickettsia felis y Bartonella hanselae. Esta es otra bacteria que ha sido descritos también, que son transmitidos por pulgas, ¿no? La pulga del gato, ¿no? Se transmiten por transmisión transovárica entre la pulga de Xenophila felix de gatos, aunque no se conoce con certeza todavía si hay vertebrados que funcionen como reservorios de la Rickettsia felis en la naturaleza, pero sí hay la propuesta de que se da en los gatos. Las vías de infección y la sintomatología en el humano son muy similares para Rickettsia felis y Rickettsia typhi. En el caso de Bartonella hanselae, es el agente responsable de la enfermedad del arañazo del gato, ¿no? Este ciclo es especial entre el gato y Xenocephalides felis, ¿no? Es esa pulga. Entonces hay que tener bastante cuidado, porque en las uñas del gato, en la región, uno puede hacer hisopados, ¿no?, debajo de la uña, para hacer a ver si se podemos aislar, ¿no? Porque sí afecta bastante en el caso de los niños, ¿no? Cuando hay formación de nódulos y se le pregunta, ¿no?, si tiene, y a veces pues, un simple arañazo de gato nos puede dar este problema. Se cree que la infección en el humano es por contaminación en caso de las riquezas de las mucosas con heces de pulgas infectadas, ¿no? Dando el cuadro clínico, y se va autolimitando también, porque presenta en los niños, es más frecuente con linfoadenopatía, ¿no?, que puede ser grave en casos de que los niños o la persona que está con este problema presente inmunosupresión, ¿no?, su sistema inmune esté debilitado. Ahora, además, las pulgas pueden servir también como huéspedes intermediarios de parásitos, ¿no?, de parásitos patógenos en el humano, como Dipylidium caninum, Melonepis diminuta, que ya ustedes van a estudiar. En estos casos, la infección de la pulga ocurre durante la fase de larva, al ingerir huevos del helminto en el ambiente mientras se van alimentando de los detritus, ¿no?, los artrópodos, y
al alimentarse, consumen la fase larvaria. La infección en el vertebrado ocurre al ingerir estas larvas, ¿no? Y que contienen las formas infectantes, ¿no? Las larvas o adultos de las pulgas con la forma infectante. Esto se da en los segmentos de perros y de gatos. El mecanismo de ingreso es por ingesta, sobre todo en niños de corta edad, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra mascotita la abrazamos, a veces estamos ahí, le damos su besito y todo, y si nuestra mascotita tiene una pulga que está infectada o algo, nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Pueden haber depositado por ahí alguna forma, ¿no? Larvaria, tienen sus propios parásitos, si es que no los llevan a control veterinario. Por eso, cuando hay mascotas en casa, hay que ser bastante responsables y mantener un control veterinario para impedir los ciclos, ¿no? Sobre todo porque los sacamos a pasear, es inevitable que los animalitos socialicen, ¿no? En nuestra casa podemos tenerlo todo muy limpio, controlado, pero los sacamos a pasear en el parque, ¿no? Hay otros animalitos también, entonces ahí hay que interrumpir el ciclo, nada más. Y dentro de un resumen de las medidas de control de las pulgas, aseo periódico y bastante meticuloso de la vivienda, recordemos que la hembra deposita los huevos y generalmente están con el polvo, con la pelusa, con el pelaje que cae diariamente de nuestra propia mascota. Hay que retirar el polvo de las esquinas, de todo, bañar a nuestros animales constantemente, agregarle el talco o la solución que es para evitar las pulgas y las garrapatas, que eso ya lo vamos a hablar en la próxima clase. Hay que emplear insecticidas que estén eh, acorde con la conservación del medio ambiente, ¿no? eh, Se dice, pues, ¿no? La cientificidad a los animales, o sea, no a las personas ni a los animales, es al medio ambiente, ¿no? La, para evitar, por ejemplo, en la cama de nuestra mascota, ¿no? Ahí observar y hacer la limpieza. Esas son las sustancias que se puedan utilizar, que estén eh, recomendadas por el veterinario. Si nosotros tenemos un problema de que hay pulgas en casa debido a nuestras mascotas o porque hemos traído a una pulga de la calle y se replicó en nuestra casa, porque nosotros caminamos, estamos en el medio ambiente, podemos estar, no sé, en el micro, en esto, por ahí, transportar a una, ¿no? Si hay ratas y ratones, hay que eliminarlos, ¿no? No podemos convivir con ellos o permitir que entre porque rápidamente se pueden reproducir. Educación sanitaria en la comunidad. Creo que hasta allí estamos justos. Preguntas, jóvenes. Ahí he concluido una parte. ¿No tienen ninguna pregunta? Yo sí tengo algunas. A ver si por ahí intervienen. Dos preguntitas que he hecho como para sencillito, de la misma clase. ¿Cuál es el nombre científico de los nombres comunes de estos? Por ahí intervienen como para saber que no estoy sola. La pulga del hombre. ¿Cuál es el nombre científico de la pulga del hombre? No los puedo llamar porque como estoy en presentación no los veo. Pulex irritans. Pulex irritam. Bien. La pulga de las ratas, que es lo que más hemos hablado en toda esta sesión. Xenopsila cheopis. Xenopsila cheopis. Muy bien. La pulga de los perros.
Antilocefalides canis. Muy bien, miren esta vez. Cenocefalides canis. Pulga de los gatos. Tenocefalides felis. Antilocefalides felis. Acuérdense ahí del gatito Félix, Cenocefalides felis. A ver. La pulga nigua, que tiene varios nombres, ¿no? Ese también. ¿Cuál Tunga es el? penetrans. Tunga penetrans. Ya ve. Ahora, en todos estos nombres hay que escribirlos correctamente, ¿no? Porque de repente nos solicitan eso en el examen. Muy bien, jóvenes. Segunda y última pregunta. Acá están las respuestas. Segunda pregunta. Un espécimen presenta las siguientes características. Mide 1 milímetro, de color café rojizo, vive en el polvo de los corrales, establos. La hembra fecundada penetra en la piel, ocasionando una lesión pápula pruriginosa que puede llevar a la gangrena, tétanos. Fácil, para despertar. ¿Cuál? D, doctora. Tunga penetrans. Tunga penetrans. Penetrans, sí. Tunga penetrans. Tiene todas las características. Obviamente que en el examen no se les coloca todas las características, ¿no? Pero aquí están despiertos. Qué bien, chicos. Tunga penetrans. Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si hay... Profesora Juliana, ¿Quién? habla el profesor Sevilla. Díganme, Raúl. Sí, un comentario referente a sobre, ¿alguien puede ingerir una pulga accidentalmente? Como saltan bastante, o cría a la hora de criar las mascotitas. Mire, lo que pasa es de que las mascotitas, ¿qué es lo que hacen? La pulga puede estar ahí viva, ellas se lamen, mastican y pueden quedar porciones de la pulga. Y cuando nosotros abrazamos a nuestra mascotita, la besamos y todo, accidentalmente la podemos ingerir. Y sí, hay tan que se asustan los chicos, ¿sí? Sí, sí, eso es frecuente, a veces hay algunas... Eso es frecuente, sobre Sí. todo niños, pero yo he visto jóvenes ya, ¿no? Que adoran a su perro, a su gato y están ahí que los besuquean. Entonces, sí se puede dar, de hecho. Eso ya cuando les toque la parte de parásito Sí, propiamente, les van a detallar. Gracias por ok. asustarnos tanto. Sí, yo tengo bueno, ya después le comentaré a los chicos de la mesa, oye. Algún comentario al respecto. Ya, dale, No, sí se da. gracias. Gracias, profesor. Sí, chicos, eso es. Por eso es importante el control veterinario, ¿no? Y también, ¿no? Porque el gato, por ejemplo, sale, ¿no? El gato sale, viene, entonces ya es otra. No lloren. A ver, ¿no hay más preguntas? Con esto sería todo lo de garrapatas, lo dejamos, ha sido un día bastante largo, ¿no? En la próxima sesión hablaremos de las garrapatas, que también tienen que ver con sus animalitos. ¿Algún comentario, por favor? Si no, ya damos por concluida la sesión y gracias a todos ustedes, ¿no? Por estar presentes. Muchísimas gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias, sí, yo también nos aplaudimos. Gracias. Chicos, un segundo, voy a informar que ya hemos terminado la clase. De repente los coordinadores quieren entrar.